En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Amén. Muy bien, hermanos, esta mañana quiero volver a tomar un punto que no pudimos aumentar o extender en el mensaje hace unos días atrás, unos 15 días atrás, sobre la reforma. Dijimos que en la reforma había 6 puntos claves iniciales, sobre los cuales se desarrolló la reforma. Y mencionamos 6 puntos claves. ¿Se acuerdan los nombres? ¿Cuáles eran? ¿Cómo? Sola fe, sola gracia. No lo lea de memoria. Bueno. Solo fe, solo gracia, solo Jesús, solo gloria, solo la gloria para Él, solo corandeo y solo escritura. Los 6 puntos que tocamos. Hoy quiero tocar o ampliar el tema de sola escritura. El doctor Vishal Mangalwadi, que ha estado con nosotros muchas veces, de la India, escribió un libro que tiene como título El libro que dio forma al mundo. Y el libro que dio forma al mundo se refiere a la Biblia. Fue la Biblia el libro que hizo grande a Occidente y que hizo que la tierra se iluminara con ciencia, con educación, con dignidad y con tantos tesoros que tenemos en nuestro mundo de Occidente principalmente. Quisiera decir que hay revelaciones que Dios ha dado, pero la revelación principal que Dios ha hecho es en la Biblia. Hay una revelación que se llama la revelación general. Es la revelación de Dios a través de la creación. Como dice Pablo en Romanos capítulo 1, dice que Dios, por medio de las cosas creadas, se ha manifestado en la tierra. Se ha dado a conocer. Como decía el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo creado nos habla de que hay una mano poderosa, un Dios eterno que creó todas las cosas. Solo el necio puede decir que esto es tiempo, materia, azar, energía, y que de repente algún día hubo una explosión, ¡pum! Y se creó todo el mundo, se creó el universo, vino la vida, y bueno, con toda. Hace unos 20 días que estuvimos aquí a unos científicos en un seminario trabajando sobre el tema, sobre la importancia de ver la Biblia y de entender lo que la Biblia dice en cuanto a la creación. Eso es lo que llamamos la revelación general. Pero hay una revelación especial que Dios ha dado, pero principalmente con 2 objetivos la revelación especial. Primero, esa revelación especial fue dada para el pueblo de Dios, para los que son redimidos por la sangre de Jesucristo, en este caso, para los que han caminado con Dios, los que han hecho pacto con Dios. Es decir, para nosotros. Este libro no es dado para cualquier persona. Cualquiera lo puede tener, cualquiera lo puede leer, cualquiera puede criticarlo, todo lo que quiera, cualquiera puede hacerlo. Pero solo los hijos de Dios tienen la capacidad de entenderlo. Dígale a su hermano, solo los hijos de Dios tienen la capacidad de entenderlo. A menos que haya revelación de parte de Dios, no lo puede entender, como los caminantes a Emaús. Cuando iban después de la resurrección del Señor, que Jesús se acercó a ellos cuando iban caminando, no lo reconocieron. Entonces Jesús se acerca y les dice, ¿de qué estáis practicando mientras van por el camino? Y dijeron, un líder que murió hace 3 días y no sabemos qué le ha pasado. Y Jesús comenzó a hablar con ellos y en el camino se descubrió quién era Él. Y entonces dice el capítulo 24 de Lucas, al final, dice que Jesús les abrió el sentido para que entendieran las Escrituras y lo comprendieran. A menos que el Espíritu Santo no le abra el sentido a alguien, no lo puede entender. Diga conmigo, a menos que el Espíritu Santo no me abre el sentido, no podré entender este libro. Una de las cosas que necesitamos es pedir que Dios nos dé entendimiento
nos dé revelación de esta verdad. Es lo que llamamos la revelación especial para el pueblo de Dios. También algunos principios básicos como los 10 mandamientos y otros tienen que ver con la convivencia en la raza humana, pero principalmente es dado para el pueblo del Señor en su orientación en lo que tiene que realizar. Entonces, todo este libro, la Biblia, de Génesis del capítulo 1, verso 1, a Apocalipsis capítulo 22 hasta el final, tiene un solo tema. Y el tema de esta Biblia, de la Biblia, que yo tengo, que tú tienes, de la Biblia, se llama Jesús. El tema en toda la Escritura es Jesús. No vamos a hablar de ese tema ahorita porque es otro tema tan vasto para trabajarlo. Pero Jesús dijo en alguna oportunidad estas palabras: escudriñad las Escrituras. Léanlo conmigo, a ver. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Punto y coma. Escuchen, no hay coma, hay punto y coma. Y entonces está diciendo lo que al escudriñar las Escrituras nosotros descubrimos. Son las Escrituras las que dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Por eso digo, las Escrituras, ese es un faro de luz que nos habla siempre de Jesucristo en toda su historia, en todo su devenir. Habla de Jesús, es el tema. Entonces Jesús dice, da una orden aquí en los mandamientos de Jesús. Tomamos esto como un mandamiento: escudriñad las Escrituras. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato, que iba a ser sentenciado? Y Poncio Pilato se acerca y le hace esta pregunta. Luego, ¿eres tú rey?, le dice Poncio Pilato a Jesús. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y luego aquí viene la palabra clave que quiero dejar con ustedes. Yo para esto he venido. ¿Para qué vino Jesús? Jesús vino para dar testimonio de la verdad. Ese es el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Un mundo que no conocía la verdad. Nadie conoce la verdad de verdad. Perdone la redundancia. Dígale a su hermano: nadie conoce la verdad de verdad, sino por el Espíritu Santo. Es decir, porque Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es... Dígaselo entonces a su hermano, ya que no quiere decir en voz alta. Dígale a su hermano: todo el que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. ¿Cuántos aquí son de la verdad? Levanten la mano los que son de la verdad. Los que quieren seguir en la mentira, no levanten la mano. Pero levanten la mano y dígale: Señor, gracias porque me has hecho pueblo de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye la voz del Señor. Y la voz del Señor habla muy claramente Dios a través de este libro. Algunos piensan que yo no leo la Biblia, me dicen, alguien me dijo la otra vez, yo no leo la Biblia, no tengo que leer la Biblia porque Dios me habla por sueños. Y si comen frijoles, ¿es verdad? Muchas veces los sueños son problemas de indigestión. O los sueños son problemas de conciencia o problemas del alma, como decía Guachimaní. El poder latente del alma, de la carne, se expresa muchas veces en nuestros sueños. No todos los sueños son del Señor. Dios no escogió los sueños para hablar. Algunas oportunidades Dios puede hablar por sueños, pero confirmando lo que está en la Escritura. Solamente eso. Y hablaremos después de sueños y otras cosas que son muy importantes. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue llevado cuando fue llevado por el Espíritu al monte para orar por 40 años? Por 40 días, perdón. 40 años. No, él sigue intercediendo. Precisamente, hermanos de la intercesión, ¿sabe cuál es el ministerio de Jesús en este momento a la diestra del Padre? Él vive para interceder por nosotros. Él sigue intercediendo.
después de 2000 años, está intercediendo. Y seguirá intercediendo. Así que el ministerio de intercesión no es algo fácil, es algo que encarna lo que Jesús tiene en su corazón. Cuando terminó los 40 días, Satanás se le acercó. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 también. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, al saber que tenía hambre, le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está. Eso no lo pase por alto. No empezó diciendo no solo de pan vive el hombre. Empezó diciendo escrito está. No solo de pan vive el hombre. Después Satanás lo llevó a la cumbre del templo y le dijo, si tú te tiras desde la gente va a ver maravillado que tú te tiras y no te pasa nada porque escrito está. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor, a Jehová vuestro Dios. La tercera vez lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo. Y le dice, Señor, yo sé que has venido por la tierra, por los reinos del mundo. Los reinos del mundo un día te van a exaltar. Pero yo te ofrezco un camino más rápido. No tienes que ir a la cruz, solo póstrate y adórame. ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál fue la respuesta? ¿A qué acudió Jesús siempre que respondió a Satanás? A la palabra, escrito está. Escrito está. A veces nosotros acudimos a la lógica. Y no es malo, pero con tu lógica no va a pasar nada. Siempre tenemos que acudir a la palabra. Escrito está. Así que es un mandato del Señor escudriñar las Escrituras, porque en ella parece que tenemos la vida eterna. Quiero contarles una historia de la Biblia. Ustedes la van a leer, les animo a que lo lean. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 22. Eran tiempos, si leen los capítulos anteriores, era un tiempo de mucha crisis espiritual, social, moral, en todas las áreas del pueblo de Israel. Y la razón era porque se habían apartado del libro. No vivía el pueblo de Israel conforme a lo que Dios había dicho a través de Moisés. No había dicho nada a través de los 5 libros del Pentateuco, y que especialmente el libro de Deuteronomio era el que encarnaba casi todos los demás, lo que tenía que ver con la vida del ser humano. Por años, habían pasado los años, los gobiernos, la sociedad, y no se guiaban por la Biblia porque se las había perdido el libro. No tenían la Biblia. O el libro de Deuteronomio en su momento, porque más tarde se complementó la Biblia con los otros libros. Pero en ese momento el libro principal era el libro de Deuteronomio. Y estaba perdido. En el libro de Deuteronomio estaba escrito cómo vivir delante de Dios. Ellos no vivían conforme, porque no tenían el libro. Josías fue uno de los reyes, los pocos reyes, que decidió hacer lo que era recto delante de Dios. Y de las cosas primeras que hizo fue restaurar el templo de Dios, porque el templo estaba en ruinas, estaba abandonado por el pueblo. Y usted sabe cuando hay una casa, si quiere haga la prueba, en tu casa, por unos 2 años que nadie la habite, que nadie la pise, ¿qué va a pasar con ese lugar? Comienza a deteriorarse, y que pasan 10, 15, 20, 30 años, ruinas quedan. Pues el templo estaba en ruinas completamente, porque el pueblo ni siquiera iba al templo a adorar, porque no les importaba, ni sabían qué hacer en el templo. Cada uno hacía lo que bien le parecía, era como la época de los jueces. Y cuando él decidió que se reconstruyera el templo para volver por lo menos a la oración, aunque no sabía cómo hacerlo, me imagino, un día entre los escombros que estaban allá del templo encontraron un pergamino y lo sacaron, y era el libro de Deuteronomio, lo que llamaban el libro.
Inmediatamente salieron corriendo el sacerdote Hilcías, el sacerdote que lo encontró. Se fue donde el rey y le dijo al rey: rey, hemos hallado el libro. Entonces el rey lo leyó, y cuando lo leyó se dio cuenta lo lejos que habían vivido delante de Dios. Hermano, la Biblia, el libro de Dios, es el único libro que nos indica cómo vivir en la presencia de Dios. No hay ningún rito, no hay ninguna ceremonia, no hay ninguna religión que te enseñe cómo vivir delante de Él. Solo el libro, solo la Biblia, solo en ese caso, en ese momento, hace 3000 años, era el libro de Deuteronomio. Cuando él lo leyó, se dio cuenta lo lejos que ellos habían vivido de Dios, porque habían hecho todo lo opuesto. Y lo primero que hizo el rey fue rasgar sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Le pidió perdón a Dios por haber vivido lejos del libro. Y si siguen leyendo la historia, comienza a restaurarse el pueblo de Dios, y lo primero que celebran es la Pascua. Y fue un tiempo muy especial para el pueblo en ese momento que estaba viviendo, porque hallaron el libro. Y sencillamente, cuando uno no vive por el libro, no sabe cómo vivir delante de Dios. Y normalmente no solamente no sabe cómo vivir delante de Dios, sino que vive lejos de Dios. Porque vive entonces por la razón, vive por la lógica, vive por el sentido, como lo llaman, sentido común, como quiera llamarlo. Vive por la naturaleza humana. Y al vivir por la naturaleza humana siempre nos guía fuera de la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza está inclinada a no vivir cerca de Dios, sino lejos de Él. Y se dio cuenta de lo lejos que estaban, pero le volvió el corazón a Dios cuando leyó el libro. Y el pueblo hizo pacto con Dios para vivir conforme al libro. En los tiempos de Jesús no fue menos. En los tiempos de Jesús sucedió algo muy interesante. Jesús le dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los líderes religiosos de la época, los que habían sido señalados para enseñar la Biblia, o para enseñar, en ese caso, el Antiguo Testamento, para enseñar a los profetas, para enseñar el Pentateuco, para enseñar profetas mayores, profetas menores, para hablar de lo que Dios había enseñado, había dicho tiempo atrás. Y tuvo que dirigirse a ellos. ¿Y qué les dijo? Por favor, lean el texto. Erráis ignorando las Escrituras. Uno no puede experimentar el poder de Dios si ignora las Escrituras. No son dos cosas separadas como tal. El poder de Dios es resultado de no ignorar las Escrituras. ¿A quién se lo dijo? A los líderes religiosos de la época. Los líderes estaban allí, pero ignoraban las Escrituras. Y el Señor les dice: erráis ignorando las Escrituras. Cuando yo ignoro las Escrituras, hierro, me equivoco. Dígale a su hermano que está a su lado: no ignore las Escrituras, porque vas a vivir en forma equivocada, en forma errada. Es la Biblia el único camino, la única verdad que nos conduce por la senda de justicia. Como Jesús, como el apóstol lo mencionó varias veces, pero también el salmista David lo mencionó en una oportunidad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin la Biblia, no sabemos dónde vamos. Por eso nuestra sociedad no sabe hacia dónde va. En general nos pide oración por nuestro gobierno, y debemos orar por el gobierno, porque escrito está que oremos por las autoridades, por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Hay que orar por nuestro gobierno. No solamente criticarlo. No estamos de acuerdo con muchas cosas, pero no ganamos nada con criticar. Nuestra función como cristianos es orar para que en algún momento el presidente pueda abrirle el corazón a Dios. Y yo creo que me imagino que el señor presidente Santos años atrás no tenía en mente a Rodrigo Rivera para que fuera alto comisionado por la paz.
Pero cuando le entregó, le pidió que le entregara la embajada en Bruselas. Llegó a Colombia y no sabía qué hacer. Y Dios guió al presidente Santos. Le habló al corazón y le dijo: nombra a Rodrigo Rivera para que el tema del posconflicto empiece a tener una orientación distinta. Dios sabe cómo habla, pero un pueblo que ignora las Escrituras es tremendo. Si ustedes leen Deuteronomio capítulo 17, verso 14 en adelante, habla de cuando dice: cuando ustedes establezcan un gobernante en la tierra para que los gobierne. Ese gobernante le da varias indicaciones, pero a ese gobernante le dice: tendrá que tener en su cabecera, a su lado, una copia de este libro, del libro de la ley. Tenía que tenerla, esa copia. Y tenía que leerla todos los días para que pudiera gobernar. Eso está en Deuteronomio capítulo 17, verso 14 en adelante. Tenía que leerlo todos los días. Si no lo leía, su corazón se iba a enaltecer. Iba a gobernar mal. ¿Por qué nuestros gobiernos terminan mal? Porque no toman las decisiones conforme a las Escrituras. No las toman. Uno yerra cuando ignora las Escrituras. El Señor dice: escudriñar las Escrituras. Y si no las escudriño, ¿qué dice el Señor? Erramos. Dígale a su hermano: no hierre más. Yo no dudo en algún momento que muchas de las decisiones que tomamos, que tenemos la tendencia a tomar, son tomadas lejos de lo que Dios dice en su palabra. Pero si las decisiones que tomamos están basadas en la Escritura, entonces está la sabiduría de Dios. Eso en los tiempos de Jesús. Mencioné los tiempos cerca de 1000 años antes de Jesús. En los tiempos de Jesús se seguían ignorando las Escrituras. Y en el tiempo de la Reforma, las Escrituras no brillaban por ningún lado. El pueblo no tenía las Escrituras. Y los líderes del gobierno y líderes religiosos se guiaban por la tradición, se guiaban por los ritos, se guiaban por la ceremonia, no por lo que decía la Biblia. Y cuando Martín Lutero descubrió las Escrituras y la tradujo en lenguaje común y la entregó al pueblo, produjo una revolución, porque la Biblia no nos deja igual cuando empezamos a vivir conforme a ese libro. Y hubo un cambio tremendo. Pero en los tiempos de Lutero se ignoraban las Escrituras. Llegamos al siglo XXI, ya lo he mencionado. ¿Y qué pasa hoy en día? La Biblia es el libro más traducido a más idiomas y dialectos en toda la tierra. Queda un 5% de dialectos en la tierra que todavía no está traducida la Biblia. Usted la puede encontrar en cualquier idioma en la tierra. Algunos dialectos faltan todavía. Es el libro más traducido. Dijéramos que es el libro más popular todavía. Cualquiera puede tener la Biblia hoy en día. La puede tener. Yo les aseguro que en su familia, aquellos que no conocen, no están interesados en la Biblia, tal vez tienen la Biblia, pero si no la tienen, la pueden bajar gratis. ¿Cómo? A través de su celular. Entra a YouTube, YouVersion, y ahí entra y se inscribe gratis. Y le llegan 10, 15, 20 versiones diferentes de la Biblia. Le llegan estudios de la Biblia. Le llegan conocimientos de la Biblia muy especiales. Puede volverse un experto mentalmente de conocer la Escritura. Es el libro más fácil de tener hoy en día. Nunca, ningún libro como la Biblia es fácil de tenerlo. Sin embargo, es el libro más fácil de tener y el libro más ignorado. Es el más ignorado. La mayoría de la gente lo tiene en la Biblia, en su WhatsApp, y no la lee. ¿Cuántos de ustedes tienen la Biblia en su internet, en su celular? Levanten la Biblia los que tienen ahí. Los que no la tienen, o porque no tienen celular, o porque no usan celular, o porque no saben cómo bajarlo.
Ayúdeme, pídale a alguien que sepa, se lo baja gratis, no pagan ni 5 centavos. Es gratis tenerlo ahí. Pero le pregunto a los que, levanten la mano otra vez los que tienen la Biblia, ya sea escrita, ya sea en el libro o en sus aparatos. Todo la tenemos, ¿no es cierto? Todo la tenemos. Pero le hago la pregunta, ¿la lees todos los días? ¿La estudias todos los días? ¿La meditas todos los días? Y la palabra más difícil, ¿la obedeces todos los días? Eso es otra cosa. Sí. Es el libro más fácil, más popular, pero es el libro más ignorado, el que más erramos. Erramos ignorando las Escrituras en este siglo, en el siglo XXI. Yo quisiera, hermanos, esta mañana, en los minutos que me restan, dar una reflexión sobre un pasaje de la Biblia que resume todo lo que he mencionado. Un texto bíblico solamente. Tiene 3 líneas nada más. Está en el libro de Oseas. Oseas capítulo 8, versículo 12. Léanlo conmigo. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dios le está hablando a la tribu de Efraín, igual que nos habla a nosotros hoy en día. No era solamente para la tribu de Efraín, sino siempre. Este es un ejemplo nada más de la tribu de Efraín. Dios les dice, mire, déjeme parafrasearlo, me tomé la molestia de escribirles las grandezas de mi ley. Es interesante el texto, ¿lo leemos otra vez? Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidos por cosa extraña. Unas 3, 4 preguntas iniciales. ¿Quién es el autor de la Biblia? Es Dios. Este libro que tenemos, que se llama la Biblia, no fue escrito por Moisés. Moisés fue solamente un instrumento. No es la inspiración de David. No es la inspiración de los profetas. No es la inspiración de Mateo, de Marco, de Lucas, de Pedro. No es la inspiración de ellos. Fueron instrumentos que Dios utilizó para tener este libro. Pero este libro nace del corazón de Dios. Tenemos la joya más preciosa en todo el universo, la palabra de Dios. Tengo la intención de que ustedes reflexionen sobre el tesoro que tienen. Y no respondamos como respondió Efraín. Primero, el autor de este libro es Dios, es el autor. Miren lo que dice la Escritura en cuanto a este libro. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que Pablo fue su maestro, le enseñó. Y luego le dice algo más, pero desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda la Escritura, digan conmigo, toda la Escritura. Levanten los que tienen la Biblia, levántela. Toda esta Escritura, toda, digan toda. Toda la Escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. ¿Hay algún otro libro en la tierra que pueda apropiarse de esa realidad? No existe, no hay nadie. Nadie puede decir, yo escribí inspirado por Dios. Dios lo dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil como consecuencia. Diga conmigo, si es inspirada por Dios, es útil para 4 cosas. Útil para redarguir, para corregir. Bueno, empecemos. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia con un propósito. A fin de que el hombre o la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados. ¿Para cuántas obras? Para las obras de la religión nada más. Hermanos, no existe ninguna profesión que el hombre ejerce en la tierra
que no encuentre en la Biblia el soporte para hacerlo con excelencia y tener prosperidad. No existe ninguna área del ser humano, del pensamiento humano, donde la palabra de Dios no sea útil para toda buena obra que empieza. El apóstol Pedro también dijo algo más. Tenemos también la palabra profética que se refiere a la Biblia, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, ninguna parte de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué riqueza la que tenemos en este libro! Este libro es de Dios. Fue el Espíritu Santo como heraldo que guió la mano de los escritores. De otra manera, tú no puedes explicar tantas cosas. Por ejemplo, la Biblia fue escrita dentro del primer libro que aparece y el último libro de Génesis, Apocalipsis, del primero al último, fue escrita en un periodo de 1600 años. Por 40 escritores aproximadamente, viviendo en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Unos reyes, gobernantes, otros sabios como Salomón, otros pastores, otros carpinteros, otros sembradores de la tierra, boyeros, menciona. Unos escribieron desde palacios, otros escribieron desde la cárcel, otros escribieron con hambre, en medio de dificultad, otros en abundancia. Pero cuando juntan los 66 libros de la Biblia, es como si una sola mano los hubiera escrito. ¿Quién fue el que escribió? ¿Quién fue el que guió a los profetas? ¿Quién fue el que guió? Fue el Espíritu Santo, amén. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Diga conmigo, toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Hermano, eso hace que nosotros abracemos este libro y digámosle: gracias a Dios por este tesoro que me has dado. Díganle a su hermano: gracias a Dios por este tesoro que nos ha dado. Mira, en el ojo del tabernáculo de la fe, ya que llega ahí, tenemos algo muy especial. Tenemos en el tabernáculo de la fe, tenemos la cruz, la familia, pero la fuente donde se sostiene la cruz o la fe y la familia es que la Biblia. Eso es lo que hemos, porque esta iglesia, esta comunidad cristiana siempre será un libro de la Biblia. Y nunca nos oirán hablar aquí en ese lugar, desde este púlpito. Nunca nos oirán hablar de otra cosa que no sea de la palabra de Dios, que no esté conforme a la palabra de Dios. Porque esta palabra de Dios es muy distinta, muy diferente. Lo que dice en Deuteronomio, por ejemplo, en Deuteronomio 4, en el versículo 2 dice, vamos a leer la parte de arriba solamente: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová nuestro Dios que yo os ordeno. ¿Qué nos dice la Escritura? Que no le quitamos ni le añadimos. La Biblia es perfecta. La Biblia es inerrante. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Jesús dijo: santifícalos en tu palabra es la verdad. Y la iglesia es solamente un instrumento para sostener la verdad. Pablo dice a Timoteo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso dice en los primeros libros que se encuentran en la Biblia que escribió Moisés. Y Juan escribió el último libro y dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este libro no tengo ninguna autoridad para quitarle
o añadirle. Es perfecto. Dígale a su hermano, es perfecto. Porque Dios es el autor. Es Dios el autor de esta palabra maravillosa. Bendito su nombre para siempre. ¿Cuándo fue escrito este libro? En el tiempo, hubo un momento en que empezó a escribirse, pero estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad. No hay nada en la Biblia que no haya nacido en el corazón eterno de Dios. La fecha de ese libro no lo puedes catalogar como los hombres catalogamos el año 33 antes de Cristo o después de Cristo. No, este libro fue escrito en el corazón de Dios desde la eternidad. ¡Qué joya! ¿Hay algún libro que usted pueda decir, este libro fue escrito en la eternidad? Es único. Quiero mostrar la singularidad de las Escrituras. Por otro lado, el mismo texto nos dice algo. Él es escrito las grandezas de mi ley. ¿Qué contiene la Biblia? Las grandezas de la ley de Dios. Las grandezas de la revelación de Dios. Y de esto hay mucho, pero mucho para hablar. Todo en la Biblia es grande. Y déjeme decirte, este libro es verdad. Escúcheme. Este libro es verdad, aunque yo no lo crea. No soy yo el que hago que este libro sea verdad. Si yo no lo creo, aún es la verdad. Déjeme decirte algo más. Este libro es verdad, aunque usted no lo crea. Si usted lo cree, tiene libertad para no creerlo. En el libre albedrío que Dios nos dio, tiene libertad para rechazarlo. Pero eso no deja de proclamar la verdad. Este libro es la verdad, aunque usted no lo crea. Diga conmigo, este libro es la verdad, aunque yo no lo crea. Aunque el mundo lo niegue. No importa que lo niegue, no importa que sea un médico, un científico, un archimillonario, no importa quién sea. Algunos dicen, no, pero es que fulano de tal, mire esa eminencia, no cree en la Biblia. A mí qué me importa la eminencia de ese tipo. Perdone la expresión. Esta palabra está por encima del pensamiento humano. Esta palabra está por encima de todo. Ojalá nuestros jóvenes la entendieran. Nuestros jóvenes en la universidad estudian cosas muy buenas, pero lejos de la palabra de Dios. Y por eso se están formando delincuentes de cuello blanco. Los que van a la cárcel hoy en día ya no es el que se roba la gallina. Son los que se roban el presupuesto. Los alcaldes, los gobernadores, los magistrados. Qué triste pensar en eso. ¿Sabe por qué? Porque se alejaron de la palabra de Dios. Y cuando nos alejamos de la palabra de Dios, se corrompe. La única esperanza es volver a las Escrituras. Dígale a su hermano, la única esperanza es que volvamos a las Escrituras. Volvamos. Esta Biblia es oro puro. Esta Biblia es perla legítima. Esta Biblia es diamante puro, no vidrio. Esta Biblia es veraz. Siempre, siempre, siempre. Jeremías 31:3 dice, hay una joya preciosísima ahí que me encanta entre todas las joyas de la Biblia. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Dónde surgió el amor de Dios para ti y para mí? En la eternidad, en su corazón. Diga conmigo, Dios me amó con amor eterno. Amén. Repito las canciones que siempre cantábamos tiempo y espero que volvamos algún día. Sigo insistiendo hasta que de repente brille la luz en el tabernáculo.
Dios me amó con amor eterno, hace mucho tiempo se manifestó, me prolongó su misericordia y sobre la roca me edificó. Dios me amó con amor eterno. Únase. Hace mucho tiempo se manifestó, me prolongó su misericordia y sobre la roca me edificó. Todos a ver. Dios me amó con amor eterno, hace mucho tiempo se manifestó, me prolongó su misericordia y sobre la roca me edificó. Si Adriana Botín está por ahí, dígale que yo estoy compitiendo con ella. Diga, Dios me amó con amor eterno. Hace mucho tiempo se manifestó. Me prolongó su misericordia y sobre la roca me edificó. Todas esas promesas son tuyas. Aleluya, porque es declaración de la palabra de Dios. Dios es el que dice, yo te amé con amor eterno. Dígale a su hermano, Dios te ha dicho que te amó con amor eterno. Dios, es Dios quien dice. Toda la escritura es maravillosa, es la palabra preciosa. En el libro de, ese es Jeremías. Romanos 11 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, qué inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo le pertenece a Dios, amén. Es la declaración de este libro. Todo le pertenece a Él. Spurgeon, en uno de sus mensajes, dijo esta gran verdad. Alguien se acercó y le dijo a Spurgeon, no se olvide de las 3 R's que contienen toda la Biblia. 3 R's para entender la Biblia. 3 R's. Sí, 3 R's. La primera R es de ruina. ¿Cuándo empezó la ruina para el ser humano? Cuando el hombre se alejó de lo que Dios dijo. Cuando el hombre desobedeció, está en Génesis 3. Dios dio una palabra, se retiró de la palabra, siguió su propio razonamiento y cayó la ruina para Adán, la ruina para Eva, la ruina para sus hijos, la ruina para la raza humana. Nadie puede vivir en triunfo sin la Biblia. Sin la Biblia. Sin la Biblia solo hay ruina. En segundo lugar, la otra R de la Biblia es redención. Dios nos encuentra en ruina, arruinados por el pecado. Y envía a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz de Calvario. La cruz de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Pablo decía, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios, amén. Dígale a su hermano, la cruz es poder de Dios. Ahí derramó Jesús su sangre derramada y por su sangre somos limpiados, somos hechos hijos de Dios. Y la tercera R es la de la regeneración. 3 R's tiene la Biblia: ruina, redención, regeneración. La palabra regeneración está unida a la palabra transformación. Cuando se acuerdan, ¿quién se acuerda de Romanos capítulo 12 versículo 2? ¿Cómo? Sí, pero ¿cómo empieza el texto? Renovados mediante la renovación de vuestro entendimiento, se hace por la palabra de Dios, para que entendáis entonces lo que es bueno, agradable y perfecto. Cuando la palabra entra en nuestra mente, baja al corazón y la encarnamos, nos transformamos. Cada día nos parecemos más a Jesús. Dígale a su hermano, yo me parezco hoy más a Jesús. Pero dígaselo de verdad, no le dé miedo decirlo.
Mire a su hermano cara a cara y dígale, yo me parezco más a Jesús hoy. Porque la palabra me transforma, me transforma, me transforma, me transforma. Me hizo cambiar completamente. Ruina, redención y regeneración. ¿Cuál fue el trato que le dio Efraín? ¿A quién le escribe el mensaje? ¿Qué hizo Efraín con el mensaje de Dios? Cuando Dios le dice, les escribí las grandezas de mi ley y ustedes la tuvieron por cosa que no importa. Cosa extraña. Es decir, no tiene nada que ver conmigo. Puede tener que ver con otros, pero no conmigo. Ese es el trato que la sociedad le ha dado a la palabra de Dios. Y desafortunadamente es el trato que muchos cristianos le han dado a la palabra. Muchos cristianos, no digo todos, muchos, no leen la palabra. No estudian la palabra. No la escudriñan. No la meditan. No la memorizan. No la obedecen. Toman decisiones como si la palabra no existiera. Saben lo que Dios dice en su palabra, pero ellos dicen, la palabra puede decir así, pero yo digo otra cosa. Los que escucharon a Orlando Niño el domingo anterior, en el primer culto, él habló de algunos que se declaran el César, da del César lo que es del César, y algunos se declaran, yo soy el César y esto es mío. Y entonces él usó una expresión, esto es de su merced. Su merced. Como yo soy su merced, yo hago lo que me da la gana. ¿Cuántos de ustedes son su merced? No. Bueno, Israel hizo lo que le dio la gana. Esta iglesia, esta sociedad, esta nación jamás será vencedora si ignora la palabra de Dios. Y oramos por nuestro presidente. Y oramos por la Corte Suprema y la Corte Constitucional, por las Cortes. Y oramos por el Consejo de Estado. Oramos por los diferentes tribunales. Y oramos también por el Congreso de la República. Oramos por los ministros, oramos por los que están en eminencia, pero a menos que ellos no le devuelvan el corazón a Dios y no crean en la palabra de Dios, no habrá esperanza para nuestra sociedad. La única esperanza está en Dios y en su palabra. Amén. Dígale a su hermano, la única esperanza está en Dios y en su palabra. Oremos para que nuestra nación le devuelva el corazón a Dios. Y que Colombia no tenga la palabra de Dios por cosas sin importancia, por cosa ajena, por cosa para otros. Estemos de pies. Amén. Hermanos, mi anhelo esta mañana es que ustedes comprendan, vivan agradecidos con este libro. Este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Dígale a su hermano, este libro no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Lo voy a amar, lo voy a obedecer, voy a vivir conforme a sus mandamientos. En mi vida no se repetirá lo que fuera tribu de Efraín. Ellos tuvieron la palabra por cosa extraña. Para mí será el tesoro más grande. Señor, te damos gracias por ese tesoro maravilloso, tu palabra, Señor. Permítanos amar la Biblia, su contenido, sus enseñanzas, sus consejos, su sabiduría, porque solo ella, la Biblia, me puede hacer sabio. La voy a leer, Señor, para ser sabio, y la voy a obedecer para ser santo. Sabios y santos serán
los redimidos por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Diga conmigo, voy a leer la Biblia para ser sabio. Y voy a obedecerla para ser santo. Y Colombia vivirá un tiempo nuevo. Se va a reflejar en el hogar, en la familia, en el trabajo, en todo lo que hagamos. Tomen asiento un momentico. Yo quiero hablar, quizás esta mañana, yo no sé, si hay con nosotros una persona que nos acompaña por primera o por segunda vez que todavía no le ha rendido su vida a Jesús. Y quisiera decirle a Jesús, Jesús, hoy me has hablado al corazón. Quiero amar tu palabra. Quiero salir de la ruina en que me he encontrado. Quiero encontrar la redención y quiero encontrar la regeneración, la transformación de mi vida. ¿Hay alguien que le quiere entregar su vida a Cristo? Si hay alguien que viene por primera vez, no sé. Levanta su mano, yo quiero orar por ti. Si hay alguna persona, quizás ya todos son redimidos por la sangre de Jesucristo. Dios los bendiga. Señor, lleva a tu pueblo en paz. Llévalo bajo tu gracia, bajo tu bendición. Y te doy gracias por tu palabra, Señor. Cuánto amo yo tu ley, Señor. Día y noche es mi meditación en tu palabra. Te bendigo, Jesús. Amén. Vayan con la bendición de Dios, hermanos. El Señor les guarde, les proteja. Amen la Biblia, léanla, estudienla, obedézcanla. Que Dios nos ayude.